capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 12 al 15, del 11 al 15, que es lo que venimos estudiando. ¿Ya lo tienen? Dice así: hasta esta hora padecimos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos contigo, porque una vez más podemos tener la posibilidad de estar reunidos en este lugar y de esta forma seguir estudiando tu palabra. Pedimos para que podamos estar muy atentos, aprendiendo, pero también poniendo en práctica lo aprendido. Ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a darnos cuenta de todos los errores que estamos cometiendo y permite que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos enfrentarlos, luchar contra esta carne que quiere sobreponerse a tu Espíritu y dar esos pasos de fe que solo tú quieres que demos. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos, para que en ningún momento haya en nosotros el deseo de desfallecer, sino por el contrario, a cada día esforzarnos más para hacer aquello que tú quieres que seamos. Nos dejamos pues en tus manos en esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estábamos hablando la semana pasada, en el versículo 12, tocamos las dos primeras partes del versículo cuando hablábamos de trabajar con sus propias manos y la maldición a la cual ellos se enfrentaban. Debemos recordar que el apóstol Pablo nos mencionábamos en varios de los textos que tratamos las características de sus trabajos en el mundo con sus propias manos para sostenerse a sí mismo y sostener a los que estaban con él. Él no tenía el problema, no queriendo decir que la familia sea un problema, pero él no tenía el problema de tener que pensar en qué le voy a dar a mi familia, porque no tenía una familia. Él era soltero, ¿sí? Pero de todas maneras sí tenía que pensar en su propio sostenimiento y de sus compañeros, era algo que le aquejaba a él, que lo hacía pensar y que de todas maneras él buscaba la forma de suplir esa necesidad, porque pues no es nada fácil enfrentarse a cosas como esa, de estar trabajando en la obra del Señor y no tener ningún tipo de ayuda para sostener sus necesidades más básicas, como son el alimento, el vestido y un lugar donde dormir. Eso era lo que estaba sucediendo. Recuerden que por eso en el versículo 11 él dice: tenemos hambre, estamos desnudos y no tenemos morada fija. Ya, como que se pasaban saltando de un lado a otro. A ver, alguien le decía: ven que duerma conmigo esta noche, y al otro día, bueno, hoy con quién me tocará, hoy quién me abrirá la puerta de su casa, bueno, venga para la mía. Y en ese orden de ideas ellos no tenían una morada fija. Ahora quiero que miremos la parte donde dice: padecemos persecución y la soportamos. Debemos recordar que el apóstol Pablo había sido perseguidor de la iglesia.
Debemos recordar que ya en el capítulo 8 y 9 de Hechos, podemos ver a Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia para acabar con ella. Que a los pies de Saulo fueron arrojadas las ropas ¿de quién? De Esteban, que había sido apedreado ante sus ojos. Y que él se había ido a Damasco con cartas en su mano para apresar a los creyentes que estuvieran del camino a Damasco. Él tenía en sus manos la capacidad de llevar preso a todo creyente. Así que él había sido perseguidor de la iglesia. Y acuérdense de cuando él está haciendo, más adelante, vamos a ver aquí en Corintios, cuando él está haciendo defensa de su apostolado, él habla específicamente de eso y dice: yo soy judío, en cuanto a la ley soy fariseo, perseguidor de la iglesia. Y él reconoce que en un momento de su vida él fue perseguidor de la iglesia, pero ahora él se encuentra con esta situación. De perseguidor, ahora es perseguido. ¿Quién más que Pablo podría saber específicamente lo que era ser perseguido? ¿Por qué? Porque su labor de persecución antes a la iglesia, él la hacía con el fin de llevar a los cristianos que encontrara cautivos a Roma y allá ser ejecutados. Así que él sabía de manera muy concreta qué iba a pasar si a él los que lo estaban persiguiendo lograban atraparlo. Donde quiera que él iba, encontraba enemigos. Pero recuerde algo, los enemigos de Pablo no eran enemigos porque él tuviera un carácter muy fuerte. No eran enemigos porque él le buscara pleito a todo el mundo. No eran enemigos porque él le dijera a la gente, es que usted me cae mal, ni nada de esas cosas. Eran enemigos de él por causa de Cristo. Y déjeme decirle, hermanos, es por la única razón por la cual ustedes y yo podemos tener enemigos. Es por la única razón, por causa de Cristo, de hacerle ver a las personas su pecado, de mostrarles su condición delante de Dios. Es por la única razón en la que ustedes y yo tenemos autorización en las Escrituras para tener enemigos. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos preocuparnos cuando seamos aceptados por todo el mundo. Cuando seamos aceptados por todas las personas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? No estamos haciendo nada diferente. Cuando los de la cuadra nos buscan, los del barrio nos buscan, o los de la ciudad nos buscan para hacer X o Y cosas, y no ven en nosotros a alguien diferente, sino a alguien igual a ellos, debemos preocuparnos. Es algo por lo cual definitivamente debemos estar preocupados. El creyente debe ser reconocido por ser totalmente diferente a las demás personas. Pero tristemente es algo que se ha perdido. ¿Por qué? Por lo que hablábamos esta mañana. El creyente se ha conformado a vivir para darle gusto a esta carne. Y mientras el creyente esté conformado a vivir para darle gusto a esta carne, nunca estará luchando contra él. ¿Se da cuenta? Es por eso que Pablo está diciendo, padecemos persecución y la soportamos. Ustedes recuerdan que cuando el Señor les dijo allá en Hechos capítulo 1, verso 8, a los creyentes, les dijo antes: quédense aquí, esperen a que venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga, ustedes van a salir y van a ser testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Sí? ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Mientras tanto, quédense aquí. Pero no pasó mucho tiempo de eso. En el capítulo 2 de Hechos, al final del pasaje, vemos que en día de Pentecostés estaban ellos todos reunidos y de inmediato el Espíritu Santo vino y les permitió a ellos hablar delante de todo el pueblo que estaba reunido, donde dice que había gente de todas partes del mundo y cada uno los oía hablar en su propio idioma en el que habían nacido. Desde ese momento ya ellos tienen la orden de ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando ellos, después del evento, se dan cuenta de que Pedro se levanta en la multitud y empieza a predicarle a todos los que estaban ahí, y después de la predicación de Pedro, se convierten más de 3,000 personas, se conforma la iglesia cristiana en Jerusalén. ¿Ellos qué hacen? Quedarse ahí encerrados. No, ¿para qué nos vamos a ir? Aquí estamos bien. Miren, 3,000 y cada vez llegan más. Quedémonos aquí. ¿Para qué nos vamos a ir? Otros que vayan a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y estaban ahí acomodaditos. Pero si usted lee, dice que el Señor, como ellos se querían quedar ahí, ¿qué hace? Inició una persecución a los cristianos. Y a ellos les tocó ir a ¿dónde? A Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí sí salieron corriendo. Y mientras iban corriendo, iban predicando a otras personas. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Dios utilizó en primer lugar esa persecución para que el Evangelio nos llegara a ustedes, ¿sí? Es por la persecución que ellos tuvieron que los creyentes se regaron por el mundo entero. Y es por esa persecución que ustedes y yo hoy podemos estar reunidos glorificando a Dios. Es gracias a esa persecución. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la persecución fue mala? ¿Que fue un castigo? ¿Que fue dañino? Tengo que decirle, no. Si no los hubieran perseguido, ustedes y yo no conoceríamos nada de Cristo a estas alturas de la vida. Pero el Señor manda esa persecución para eso. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, padecemos persecución y la soportamos. ¿Y saben por qué? Yo le pregunto a los hermanos que han estado prestando sus servicios en las fuerzas militares, esto que no es nada agradable, tener una maleta al hombro, un fusil, y estar a toda hora pensando dónde vamos a quedar este día. Donde tienen que caminar durante largos kilómetros sin saber ni siquiera a dónde van a llegar, si es que llegan. No saber si se van a encontrar con el enemigo al frente, por un lado, por el otro o por la espalda. Y tener que caminar con esas armas, unos vigilando a los otros a ver en qué momento viene un ataque. Pues bien, esa es la misma condición de la que Pablo está hablando. Nosotros como creyentes, dice él, padecemos persecución. Hay personas entre los que se reúnen para oírnos hablar, que son infiltrados, que están ahí con el fin de saber dónde estamos y poder traernos las autoridades de ese momento para que nos lleven presos. ¿Y sabe algo, hermano? Eso es algo triste. La iglesia cristiana se enfrenta a una condición complicada porque Pablo con los corintios, y lo vamos a ver más adelante, tiene que defender su condición de apóstol,
porque ellos no creían que él fuera apóstol. Algunos se habían levantado a decir: ¿qué apóstol va a ser Pedro? ¿Qué apóstol va a ser Pablo? Ese es un mentiroso, ese es un engañador, ese no es ningún apóstol, él no estuvo con Jesús. Y Pablo tiene que pararse delante de él y decirle: ¿cuáles son las características de un apóstol? ¿Cuáles son? No sabemos. Bueno, entonces yo la voy a decir. Y empieza a enunciarle todas las características. Por lo tanto, ellos tienen que decir: oiga, sí es un apóstol. Sí lo es. Pero dentro de la iglesia, en Corinto, en todas las iglesias en las que él estuvo, en Éfeso, en Colosas, en Galacia, en Tesalónica, en todas las iglesias donde él estaba, había personas camufladas, había judíos que estaban allí solo escuchándolo, y apenas él terminaba de hablar, se levantaban contra él. De hecho, había un grupo que se había especializado en ir detrás de él, para que él, cuando llegara a una ciudad y empezara a predicar el evangelio y se iba, inmediatamente ellos venían detrás diciendo: no, lo que él les dijo es mentira. Había un grupo que se había especializado en eso. Así que Pablo sí sabe lo que es ser perseguido. Y por eso dice: padecemos persecución y la soportamos. Usted se puede imaginar lo terrible que sería para Pablo pararse delante de un auditorio, mirar las caras de todos los que estaban ahí, empezar a predicarles el evangelio y saber que algunos de los que estaban ahí de pronto los tenía ya identificados. Tan pronto al terminar de predicar, se iban a abalanzar contra él para apresarlo. Eso era complicado. Mire, por ejemplo, lo que pasó en Éfeso. Usted va al libro de los Hechos y lee lo que pasó en Éfeso. Hubo un alboroto terrible. ¿Por qué? Porque resulta que mientras él iba caminando, había una niña que estaba atrás de ellos, gritando: estos son hijos de Dios, escúchenlo. Estos son hijos de Dios, escúchenlo. Y dice, eso hacía constantemente. Por largas horas hacía lo mismo. ¿Se puede imaginar lo molesto que era esto? Pablo identifica que esa niña no está diciendo eso para glorificar a Dios y para que los conozcan a ellos como hijos de Dios, sino que hay en ella un demonio que quiere entorpecer lo que ellos estaban haciendo. Así que se voltea y le dice: sal de ella. De inmediato el espíritu sale. Perdón, estoy hablando de Éfeso y es Tesalónica. Es en Tesalónica donde sucede este evento. El espíritu sale de ella porque ella, dice la escritura, la niña tenía un espíritu de adivinación. ¿Y sabe algo, hermano? Algo que Dios no quiere es que los demonios sean los que prediquen su palabra. Él no quiere eso. Porque a ellos no les fue dado. ¿A quiénes nos fue dado? A los hombres. A nosotros nos dio Dios la capacidad de escuchar la palabra de Dios y enseñarla a los otros hombres. No estamos ni llamados a decírsela a los demonios, ni tampoco a los ángeles, porque ellos también la conocen. Nosotros
estamos llamados a predicarnos a nosotros mismos la palabra de Dios. Pero esta señorita ahí atrás, en esa gritería, inmediatamente Pablo reprende ese demonio, se sale de ella. Y qué situación tan interesante. Los que se aprovechaban de la niña para sacar ventaja, porque se acercaban a ella y decían: ay, dígame que me va a ir bien con el trabajo. Sí, le va a ir bien con el trabajo. Ah, bueno, pague por eso. Ay, dígame que mi mamá se va a salvar porque ella está enfermita. Sí, se va a salvar porque está enfermita. Pague. Se aprovechaban de esa situación y ganaban. Pero cuando ven que ya la niña no puede adivinar más nada, porque no era que adivinara nada, simplemente era el demonio que estaba en ella, que decía cosas y la gente las creía. Entonces, ya ellos no tenían más recurso económico de la niña. Ahora se les convertía en un problema, porque en lugar de producir dinero iba a gastar. Se levantan contra Pablo, lo llevan ante los jueces toman una determinación y le dicen: Señor, usted dañó el motivo de sustento de estas personas, por lo tanto usted será castigado y encarcelado. A Pablo y a Silas les dan 39 azotes en su espalda. Luego los meten a la celda, y en la celda los amarran al cepo, donde Pablo, ahí tirado, no hacía sino llorar y decir: ¿por qué me pasa esto a mí, que soy tan bueno? ¿Por qué me pasa esto a mí, que no he hecho nada malo? ¿Por qué será que donde meto la cabeza me va mal? No, ¿sabe qué estaba haciendo Pablo? Estaba cantando. Estaba cantando. Estaba glorificando a Dios. Y dice que su canto era tan sublime, era tan especial, las palabras que estaban saliendo de su mente, de su corazón y de sus labios, que todos los demás presos se quedaron en silencio. Estaban escuchando a Pablo. Estaban ahí atónitos, pensando tal vez: mira, no puede ser que acabaron de traer. ¿Vieron cómo entró? Estaba botando sangre por todas partes. Pero está cantando. Y está glorificando a Dios. ¡Qué hermoso canta! Y lo que está diciendo, oigamos. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Y dice la Escritura que mientras él estaba cantando y todos los presos oyendo, todas las celdas se abrieron. Todas. ¿Qué creen que pasaría hoy si la celda se abre? ¿Será que quedaría algún preso en la cárcel? Le puedo garantizar que ni uno. Pero en ese momento, todos se quedaron ahí estupefactos, escuchando lo que se decía. Y entra el carcelero. Apenas ve todas las celdas abiertas, dice: ¿y ahora
definitivamente hasta aquí llegué. Porque era su responsabilidad velar porque todos los presos estuvieran ahí. Y si las celdas estaban abiertas, él asumió que no había nadie. Así que toma su espada y está listo para hacer aquello que llaman el harakiri, atravesarse con ella, porque sabía que si llegaban los guardias, si llegaban los jefes de la cárcel a ver qué era lo que había pasado, él iba a sufrir un castigo muy complicado. Así que toma su espada y está presto a enterrarla en su cuerpo cuando escucha la voz de Pablo que le dice: ¡Hey! ¡Para! No te hagas daño. Aquí estamos todos. Nadie se ha ido. Aquí estamos. No te hagas daño. Todos estamos aquí. ¿Qué hubiese hecho usted si ese carcelero fue el que le dio los azotes a usted en la espalda? Fue el que lo metió en el cepo. Seguramente algunos estaríamos ahí mirando, esperando a ver a qué hora se entierra la espada. Pero Pablo le dice: no, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Inmediatamente él trae una luz. Mira toda la celda. Sí, sí están todos. Dice la escritura que cayó de rodillas a los pies de Pablo y dijo estas palabras: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y saben por qué? Porque este hombre acababa de ver un milagro que nunca en su vida iba a olvidar. Y a pesar de que las celdas todas se abrieron al tiempo y que lo único que él merecía por que todos los presos se volaran era haber sido ejecutado de una vez, Dios le perdona la vida. No permitieron que nadie se vaya. Esto era un milagro para él. Y ese Pablo, con su espalda lacerada, con sus manos atrapadas en el cepo, con sus pies también, sencillamente atina a decirle: bueno, quítame estas cosas y me voy y ya queda salvo. ¿Sí? ¿Sabe qué palabra le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y miren lo que acontece. Ustedes conocen la historia. Dice que el carcelero inmediatamente dijo: ¡creo! Y llamó a uno de sus sirvientes, le dijo: vamos a mi casa, tengo que curarlos, tengo que darles alimento. Y los lleva a su propia casa, les lavan las heridas, les dan alimento. Pero llama a toda su familia y le dice: miren lo que pasó. Estos hombres vienen hablando de un Dios que salva vidas y acaba de salvar la mía. Yo merecía morir, pero Él no permitió que sucediera. Aquí estoy ahora y soy uno de sus hijos.
Pero dice la Escritura que inmediatamente Pablo predicó a toda la familia, a todos los que estaban ahí. De ser perseguido y soportar. Ser perseguido y soportarlo era algo que Pablo nos puede decir de manera concreta. Él había podido decir, no, estoy muy adolorido para predicarle a alguien en este momento. Me duele mucho la espalda, los grilletes que me pusieron en la mano me hicieron mucho daño. No, déjenme reposar y después le predico. No. Él en ningún momento usó de excusas para no predicar el Evangelio. Hermano querido, ese soportar la persecución es algo de lo que Pablo sí nos puede decir. Pero ¿qué persecución estamos padeciendo nosotros hoy? ¿Cuál? ¿La familia? ¿Nos miran mal? ¿Nos hacen el feo porque somos cristianos? Y decimos, ¡qué duro! ¡Uf! Yo pregunto, ¿a cuántos de ustedes, sus familiares, se han levantado al garrote por ser cristiano? ¿Cierto que no? ¿Cuántos de sus vecinos han intentado quemarle su casa porque usted es cristiano? ¿Cuántos de sus vecinos le han tirado piedras a usted cuando pasa porque es cristiano? ¿Cuántas veces ha llegado la policía a su casa a decirle, ¿cuántos cristianos hay aquí? Caminen que lo vamos a llevar preso. ¿Cierto que no? ¿Y saben por qué? Porque no hay persecución. No la hay. Así que usted y yo no sabemos lo que es ser perseguidos. No lo sabemos. Pablo sí lo sabía. Y nosotros hoy, a diferencia de Pablo, decimos, qué dura es la vida cristiana, aunque no me persigan. ¿Y por qué dura la vida cristiana? Que no se puede bailar, no se puede tomar, no se puede pasar a rico, no se puede... Por eso la vida cristiana es dura. ¿Sí? Qué tristeza. Y los jóvenes dicen, ay, no, es que ser cristiano no puedo decir malas palabras, quiero ir a la fiesta y no me dejan, quiero escuchar reggaetón y tampoco me dejan. Qué duro es ser cristiano. No, y es que el pastor además dice que los papás tienen la autoridad sobre los hijos cuando yo soy el que manda en la casa. Qué duro es ser cristiano hoy. ¡Qué persecución tan grande! No estamos ni cerca de saber lo que es ser perseguido. No lo sabemos. El día que empiecen a pasar por nuestras casas, haciendo un censo diciendo, ¿usted de qué religión es? ¿A qué iglesia asiste? ¿Cuánto hace que está ahí? ¿Qué va a responder? Algunos seguramente para liberar, no, yo soy cristiano. Así que aquí a la católica, ¿no? Ahí en el 20 de julio yo voy sin problema. Y le dicen, pruébeme que es católico.
ver, pruébeme que es católico. ¿Cómo le pruebo? Diga el yo pecador. Y ahí sí lo dice. ¿Se acuerda inmediatamente? Ya pasé. No, todavía le falta. Diga el Ave María. Y arranca. Todita. Sin equivocarse. ¿Dónde tiene la cruz? Véala aquí. El escapulario, mírenlo aquí. ¿Qué pasa? Sí, es cristiano, católico. Tranquilo, no pasa nada. ¿Y sabe algo, hermano? Algunos de nosotros sencillamente no seríamos condenados, ¿sabe por qué? No, por falta de pruebas. No seríamos condenados por ser cristianos por falta de pruebas, porque nada prueba que somos cristianos. ¿Tiene Biblia? No, yo la cargo en el celular. ¿Para qué voy a tener eso físico? De pronto me hacen el ridículo por la calle. Para que me digan evangélico, aleluya, la menadillo y todas esas cosas que me sacan hoy. Yo la cargo en el celular, mejor. Más fácil. ¿Y usted por qué se viste así? No, es que me gusta. ¿Y usted por qué no dice groserías como todos los demás? No, ¿cuántas quiere que le diga? Le aseguro que la gran mayoría seríamos condenados por falta de pruebas. No habría algo en nosotros que pudiera decir: sí, mire, este es cristiano, este hay que llevarlo a la cárcel, darle garrote y dejarlo allá. ¿Sabe cuándo cayó Pablo? ¿Sabe cuándo él se quedó en silencio? ¿Sabe cuándo él dejó pasar una oportunidad para hablar de Cristo? Nunca. A pesar de que sabía lo que le venía encima. No hubo un momento en el que Pablo se quedara en silencio. ¿Y sabe qué? Delante del que fuera. A él no le importaba si eran sumos sacerdotes, a él no le importaba si eran escribas, a él no le importaba si eran fariseos, a él no le importaba si eran gentiles, a él no le importaba si eran reyes, si eran gobernadores, si eran alcaldes, a él no le importaba nada. Donde quiera que Pablo estaba predicando el evangelio, porque sabía que a eso había sido llamado. A diferencia de nosotros, que nos camuflamos muy bien, somos expertos camaleones. ¿Y sabe por qué? Porque el camaleón tiene la característica de que adquiere los colores del lugar donde esté. Esa es la característica que tiene el camaleón. Si usted lo pone aquí, a pesar de que él en su estado natural se ve verde, usted lo coloca aquí y se pone este color y usted no lo puede reconocer. Ellos utilizan una técnica de camuflaje muy interesante. Y sabe algo, mi hermano querido, el creyente no se debe camuflar. El creyente debe mostrar todo el tiempo quién es. Es por eso que no nos persiguen. Porque ya somos especialistas en camuflaje. Estamos con borrachines y nos comportamos como borrachines. Estamos con
mal hablados y nos comportamos como mal hablados. Estamos con personas que hacen cosas no muy buenas y no hay diferencia. Sencillamente nos hemos acostumbrado a comportar como el mundo se comporta. Y yo le pregunto, ¿se da cuenta por qué no nos persigue? ¿Se da cuenta por qué hoy decir que se es cristiano está de moda? Si usted se identifica como cristiano en algún lado, van a salir cualquier cantidad que dice, yo también. Y comparen. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Ninguna. Por eso Pablo estaba siendo perseguido. Y él sabía lo que era la persecución. Mire, hubo un momento en el que Pablo estaba en Éfeso y empezó a hablar. Ustedes no recuerdan, Éfeso era una ciudad bastante idólatra. Allá tenían un templo que estaba dedicado a una diosa que se llamaba la diosa Diana. ¿Sí? Y esa diosa Diana tenía una característica también interesante, y era que el templo de ella estaba lleno de sacerdotisas, a las cuales se les denominaba las prostitutas santas. Esa era la labor de ella. Las sacerdotisas eran prostitutas con las cuales los hombres llegaban y decían, yo quiero santificarme porque es que yo soy seguidor fiel de Diana. Entonces una de las prostitutas se iba con él y tenía sexo y ya, santificado. Esa era la santificación de él. El templo de Diana era un lugar mejor conocido hoy como un prostíbulo. Ese era el templo de Diana. Y cuando Pablo llega a este lugar y empieza a predicar y habla de Cristo como el único Rey, como el único Señor, inmediatamente toda la ciudad se levanta y empiezan a gritar por horas: ¡viva Diana de los Efesios! Y sacaron a Pablo, a Silas y a Bernabé a patada de ese lugar. Porque ellos estaban yendo en contra de la costumbre de la diosa de ese lugar. Bueno, pero hubo otro momento en el que Pablo llegó a Atenas. Y ahí estaba en Atenas, en un lugar que se llamaba el Areópago, hablando con él, con todos los atenienses, y encuentra que ellos tienen una cantidad de imágenes por todos lados. Y él le dice: varones atenienses, en todo veo que sois muy espirituales, porque al pasar por vuestro santuario encontré aún un altar que está ahí y no tiene nada. Y dice: al Dios no conocido. De ese es que yo les vengo a hablar. Ese que ustedes adoran sin conocer es del que yo les vengo a hablar. Y empieza a predicarles acerca de Cristo y la resurrección. Los que estaban en Atenas eran personas muy intelectuales. Tenían mucho conocimiento de todo lo que es la filosofía de Platón, de Aristóteles y de todos estos hombres que fueron considerados grandes por la filosofía. Y empezaron a escuchar a Pablo ahí en ese lugar. Cuando dijeron: este es otro palabrero.
¿Cómo se le ocurre venirnos a hablar a nosotros de la resurrección si eso no existe? Así que ya te oiremos después. Y se fue, lo dejaron ahí. Hermanos, pero hubo otro lugar donde Pedro y Pablo llegaron a predicar. Y cuando ellos estaban allí predicando, dice que algunos de los que estaban ahí dijeron: dioses en forma de hombre han bajado a la tierra. Y a uno llamaron Zeus y a otro llamaron, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Dioses de la mitología griega. Digamos, es que no me acuerdo tampoco el otro nombre, creo que era Zeus y Poseidón, algo así, no recuerdo. Pero empezaron a gritar y los levantaron en los hombros y los llevaron para hacerles sacrificios. Y cuando estaban en ese plan, ellos dos dijeron: no, ¿qué están haciendo? Nosotros no venimos a esto. Y rasgan sus vestiduras, se quedan desnudos y empiezan a correr por el medio de la multitud diciéndoles: miren, somos hombres como ustedes. Y esos que antes los querían adorar, inmediatamente se levantaron contra ellos para matarlos. De tal forma que a Pedro y a Pablo les tocó salir corriendo de allí. Persecución. Hermano, Pablo, cuando habla de la persecución, sabe específicamente lo que es eso. Usted y yo no estamos siendo perseguidos por nada. Usted y yo no estamos dando absolutamente nada para que nos persigan. Por esa razón es que nos hemos conformado a una iglesia tranquila, a una iglesia en la cual sencillamente no damos ejemplo a la sociedad, porque se ha llegado a ese punto de pensar: bueno, que cada cual haga lo que quiera, desde que yo esté tranquilo. Y yo le pregunto: ¿usted cree que Pablo estaba tranquilo viendo a la gente cometer pecado? En ninguna manera. Por eso lo perseguían. Cuando la gente hacía las cosas mal, Pablo inmediatamente salía a relucir su cristiandad y les decía: momentico, eso no agrada a Dios, lo que ustedes están haciendo va en contra de Dios, esas cosas que ustedes practican ofenden a un Dios tan santo como el que yo alabo. Por eso lo perseguían. ¿Por qué a usted y a mí no? ¿Sabe por qué? Porque nos dejamos meter en la cabeza la idea de: no, es que él no es mentiroso, él es mitómano. Él tiene una enfermedad que se llama mitomanía, y la mitomanía lo hace decir mentiras. Entonces, vamos a orar para que el Señor le sane la mitomanía. En lugar de decirle: tú eres un mentiroso y vas en contra de lo que Dios dice. Estás quebrantando el mandamiento que dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ah, no, es que no, él no es ladrón, él es cleptómano. Esa es una enfermedad. Es que él no se quiere robar las cosas, simplemente se las echa al bolsillo sin darse cuenta. Llévelo al psicólogo para que el psicólogo le diga cómo tratar esa enfermedad.
¿Qué dice la Escritura? No hurtarás. No dice los que no tengan la enfermedad de la cleptomanía, no hurten. ¿A quién les he dado el mandamiento? A todos. No hurtarás. ¿Se da cuenta? Pero nosotros nos dejamos meter cuento en la cabeza. Así como hoy, sencillamente, no sé si leyeron lo que les mandé ayer, una partecita que decía, hace años atrás, la homosexualidad era condenada. De unos años para acá, es aceptada. Hoy, no se puede hablar mal de ella. ¿Qué creen que va a pasar mañana? Dentro de unos años, tal vez sea obligatorio ser homosexual. Y el que escribió eso decía, yo quiero estar muerto para cuando sea algo obligatorio. Hermanos, nosotros, como cristianos, no podemos conformarnos a lo que el mundo está haciendo. Acuérdense lo que dice la Escritura: los que quieren vivir de acuerdo a los lineamientos de Dios van a padecer persecución. Los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, dice exactamente el texto. ¿Y eso qué implica? Que yo tengo que vivir lo que aquí dice. Recuerde algo: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Maldito aquel que añadiere o quitare una jota o una tilde de esta profecía. Pero nosotros hemos ido mal, dizque evolucionando. Es que la iglesia cristiana también tiene que evolucionar, dicen algunos. Ya la iglesia cristiana no está conformada por un grupo de viejitas que solo les gustaba cantar himnos. La iglesia cristiana está conformada por muchachos que les gusta la música heavy metal. La iglesia cristiana está conformada por muchachos que quieren rock pesado para alabar a Dios. La iglesia cristiana está conformada por hombres y mujeres que ya no tienen ningún tipo de vergüenza para vestirse, porque para ellos es normal todo. La iglesia cristiana no puede convertirse en una sinagoga de Satanás. La iglesia cristiana debe ser conocida y caracterizada por seguir las pisadas de Cristo, vivir de acuerdo a sus lineamientos, y eso, mi hermano querido, va a traer persecución. Cada vez que la iglesia cristiana se levante a vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios, es cuando vamos a ver que nos empiezan a perseguir. Pero en este momento no se está dando específicamente por eso, porque no estamos viviendo acorde a las Escrituras. Hoy es normal que la iglesia cristiana haga todo lo que el mundo hace. Pues si allá hacen esto, pongámosle algo de cristiandad y lo ponemos acá también. Lo último que vi
fue esa canción que supuestamente está hoy de moda todavía, que se llama Despacito. Y es el boom. ¿Y de qué es lo que habla la canción? Del sexo ilícito. De eso es de lo que habla la canción. Promoviendo el sexo ilícito entre jóvenes. Pero algunos dijeron, ay, como es tan bonita la canción, pongámosle una letra cristiana y la cantamos en el culto. Y muchas iglesias hoy están cantando eso. ¿Saben qué es lo triste? Que la iglesia cristiana se acostumbró a creer que por el solo hecho de ponerle unas letricas de más, ya es cristiano. Por eso no somos perseguidos. No, es que a los jóvenes hay que tenerlos contentos. Hay que permitirle que ellos hagan su rumba cristiana. Hay que permitirle a los jóvenes que desfoguen sus energías. Y sí, yo estoy de acuerdo, desfoguen sus energías, pero ¿sabe cómo las desfogan? Sirvan a Dios. ¿Por qué creen que Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco, ¿tú qué? Tu juventud. Si no sé, a ver, ¿qué es lo que debe ser Timoteo? Ejemplo. Jóvenes, ustedes están llamados a ser ejemplo en la iglesia, pero ejemplo positivo, no ejemplo malo. Porque hoy, tristemente, estamos viendo iglesias donde los jóvenes son los que dirigen alabanza, pero van con expansiones en las orejas, llenos de tatuajes y cantando música que no alaba a Dios. Donde su forma de comportamiento, su vestidura, su vocabulario dista mucho de glorificar a Dios. Sí, Pablo manda a Timoteo a que sea ejemplo. Y Timoteo era ejemplo. Pero ¿sabe algo? Eso solo se logra con hombres y mujeres que tienen un conocimiento verídico, real de la palabra de Dios. Y jóvenes, ustedes no van a conocer a Dios cuando todas las cosas de Dios les causan pereza. Ustedes no van a llegar a ser ejemplo cuando no les interesa para nada acercarse a Dios, para honrarlo y glorificarlo, para conocer cómo Él quiere que ustedes se comporten, para vivir vidas que lo glorifiquen a Él, porque están pensando en lo que el mundo ofrece. Por eso no hay persecución. Por eso las iglesias hoy están cada vez más alejadas de la voluntad de Dios. Por eso las iglesias han cambiado todos los aspectos que las reconocían años atrás, porque la palabra de Dios ha sido cambiada. Porque hoy es más importante tener una buena orquesta dentro de la iglesia que tener un buen tiempo de estudio bíblico. Donde hoy es más importante para muchos el deseo de pasar tiempos memorables, pero que la predicación no demore tanto. Predicar 1 hora, no. ¡Qué jartera!
Hable con muchachos de otras iglesias y pregúntele cuánto tiempo predica el pastor. 15 minutos y ya. ¿Cuánto tiempo duran cantando? 3 horas. Qué bueno. Es que ellos se modernizaron. Y luego yo le pregunto, ¿y para quién es el culto? ¿Para usted o para Dios? Pero si es para Dios, ¿qué tenemos que hacer? Lo que alaba, lo que glorifica y lo que santifica a Dios. Acuérdese de estas palabras. Dijo el apóstol Pablo: el Señor está buscando preparar para sí una iglesia sin mancha ni arruga. Una iglesia pura, una iglesia santa, sin mancha ni arruga. ¿Y sabe cómo se logra eso? Con el estudio de las Escrituras. Jóvenes, ustedes tienen en sus manos el futuro de la iglesia. Adultos, nosotros tenemos la responsabilidad de criar a los jóvenes en obediencia a la palabra de Dios. No a permitirles que ellos hagan lo que quieran. Pero los adultos estamos cediendo a las pretensiones de los jóvenes. Los jóvenes están trayendo a la iglesia todas las características que no agradan a Dios, y por eso la iglesia cada vez está más conformada a este siglo. Quiero finalizarle diciendo, hermano, cuando hablamos de persecución, solo se va a dar mientras vivamos bajo los lineamientos de las Escrituras, no bajo nuestros propios lineamientos. Recuerden esto: el pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Eso no ha cambiado, sigue siendo igual hoy en día. Por lo tanto, para que eso no pase, ustedes y yo debemos trabajar por lo que verdaderamente nos edifica, que es el conocimiento de Dios cada vez mayor. Pero no se va a lograr quedándome en la casa. No se va a lograr sacando excusas. No se va a lograr tratando de vivir una vida que agrade a este mundo. Solo se va a lograr siguiendo fielmente los lineamientos de las Escrituras para el pueblo de Dios. Hermano querido, quiero decir, no tenga miedo a la persecución. Pablo nos dio ejemplo de no temerle, a pesar de que a él sí lo buscaban para matarle. A nosotros todavía no. Va a llegar un momento donde nos van a perseguir para matarnos, pero todavía no estamos en ese tiempo. Así que, ¿a qué le tememos? Y si nos persiguen, soportemos. Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte perdón en esta hora, porque desafortunadamente nos hemos convertido en hombres y mujeres que se han dedicado a darle gusto a esta carne
y han olvidado los verdaderos valores, los verdaderos principios que están establecidos en tu palabra para tus hijos. Cuando tú dijiste en tu palabra que nosotros te seríamos un reino de sacerdotes y gente santa, tenemos que reconocer que estamos muy lejos de ello. Porque tristemente le hemos dado prioridad a esta carne que te desagrada a ti. Y hemos dejado de lado todo aquello que pueda fortalecer nuestro espíritu. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a darle una pelea fuerte a esta carne, que luchemos contra ella con todo el esfuerzo, pero fortalecidos única y exclusivamente en tu palabra. Perdónanos porque muchas veces hemos dejado de venir a los estudios, porque muchas veces hemos dejado de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque muchas veces hemos dejado de escudriñar tu palabra, sencillamente por seguir los lineamientos de esta carne que quiere alejarnos de ti. Ayúdanos, Padre, a que no siga pasando esto entre nosotros, sino que por el contrario podamos vivir una vida que te glorifique. Aparta a nuestros jóvenes de todas estas cosas que hoy los quieren contaminar. Aparta a estos niños de las malas compañías y permite que nosotros como padres podamos llevarles a ellos a un verdadero conocimiento de ti y ellos tengan el deseo de vivir una vida que te glorifique también. En su juventud, que ellos puedan ser ejemplo de vida cristiana, que ellos puedan ser jovencitos y jovencitas que quieran servirte de todo su corazón y que tengan el deseo de no desfallecer nunca. Ayúdanos, Padre, a nosotros como adultos, a darles también ejemplo a ellos, que ellos vean en nosotros ese anhelo por vivir una vida agradable a tus ojos, para que de la misma forma ellos también la quieran vivir. Guárdanos a todos, te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.